En busca de la excelencia, por Thomas Peters y Robert Waterman. Capítulo 9. Valores claros y manos a la obra. Página 289. Supongamos que se nos pidiera un consejo de utilidad general para la dirección. Una verdad que fuéramos capaces de extraer de la investigación de las empresas sobresalientes. Podríamos sentir la tentación de replicar: oiga, establezca usted su propio sistema de valores. Decida usted qué es lo que se propone en su compañía. De todo lo que hace su empresa, ¿qué es lo que más enorgullece a todos sus miembros? Imagínese que han pasado 10 o 20 años y vuelva la vista atrás. ¿Qué es lo que más le gustaría contemplar? ¿O le satisfaría contemplar? Al quinto atributo de las empresas sobresalientes lo denominamos manos a la obra con unos valores claros. Nos sorprende la atención explícita que prestan a los valores y al modo en que sus líderes han creado entornos estimulantes mediante la atención personal, la perseverancia y la intervención directa. En Morale, John Garner dice: a la mayoría de los autores contemporáneos les resulta molesto o incómodo escribir explícitamente acerca de los valores. Según nuestra experiencia, la mayoría de los hombres de empresa no se toman en serio los sistemas de valores y detestan escribir o hablar de ellos. No les prestan la menor atención, ya que solo los consideran vagas abstracciones. Como dicen nuestros colegas Julian Phillips y Alan Kennedy, los directivos consultores realistas rara vez prestan demasiada atención a los sistemas de valores de una organización. Los valores no son algo tan concreto como las estructuras de la organización, las normas y procedimientos, las estrategias o los presupuestos. En términos generales, Phillips y Kennedy tienen razón, pero afortunadamente se equivocan, como son los primeros en reconocer, en lo que respecta a las empresas sobresalientes. Thomas Watson Jr. escribió un libro entero sobre los valores. En A Business and Its Beliefs, al considerar sus experiencias en IBM, y empieza diciendo: se puede especular en profundidad sobre la causa de la decadencia y hundimiento de una empresa. ¿Por qué la empresa se hunde? La tecnología, los cambios de gustos y de modas, todo influye. Nadie puede discutir su importancia. Pero pongo en duda que tales cosas sean decisivas en sí mismas. Creo que la verdadera diferencia entre el éxito y el fracaso de una empresa puede residir muchas veces en que haya o no sabido aprovechar las grandes energías y aptitudes de su personal. ¿Qué es lo que hace para ayudar a estas personas a encontrar una causa común por la que deben luchar?
y cómo sustentar esta causa común en el sentido de la orientación, a través de los muchos cambios que tienen lugar de una generación a otra. Considérese cualquier gran organización, una que haya perdurado a lo largo de muchos años. Creo que se descubrirá que debe su elasticidad, no a su forma de organización ni a sus habilidades administrativas, sino al poder de lo que denominamos convicciones y el atractivo que éstas ejercen sobre su personal. Esta es pues mi tesis. Creo firmemente que cualquier organización, para sobrevivir y lograr el éxito, debe contar con un sólido conjunto de convicciones en el que basar todas sus normas y acciones. Convicciones. A continuación, creo que el factor más importante para el éxito de la empresa es la firme fidelidad a dichas convicciones. Y por último, creo que para que una organización pueda hacer frente al reto que supone un mundo en cambio, debe estar dispuesta a cambiarlo todo dentro de sí misma, excepto dichas convicciones, a medida que transcurre su vida empresarial. En otras palabras, la filosofía básica, el espíritu y el impulso de una organización están mucho más relacionados con los correspondientes logros que con los recursos tecnológicos o económicos, la estructura organizativa, la innovación y el sentido de la oportunidad. Todas estas cosas influyen considerablemente en el éxito, pero tiene más importancia, creo yo, la firmeza de la fe que el personal tenga depositada en sus principios básicos. Todas las empresas sobresalientes que hemos estudiado saben perfectamente qué es lo que se proponen y se toman en serio el proceso de la formulación de valores. En realidad, nos preguntamos si es posible ser una empresa sobresaliente sin tener una idea clara sobre los valores y sin poseer los valores más apropiados. Hace unos 3 años, dirigidos por nuestro colega Alan Kennedy, realizamos un análisis de los objetivos de orden superior, y los denominamos así porque de este modo figuraban en el esquema McKinsey de las 7 S en aquel momento. Más tarde cambiamos esta expresión por la de valores compartidos. Pero, aunque haya cambiado el modo de expresarlo, siempre hemos querido dar a entender la misma cosa. Son convicciones básicas, son valores dominantes. O sea, los objetivos de orden superior son convicciones y valores. El citado estudio precedió al de las empresas sobresalientes, pero el resultado fue coherente con nuestras ulteriores observaciones. Prácticamente todas las empresas destacadas por su actuación que examinamos en el primer estudio, tenían un conjunto bien definido de convicciones orientadoras. Por otra parte, las instituciones que menos destacaban se distinguían por una de las dos características siguientes. Muchas carecían de un conjunto de convicciones coherentes. Las demás tenían objetivos bien definidos y ampliamente debatidos. Pero los únicos en los que ponían verdadero empeño eran aquellos que podían ser cuantificados.
los objetivos financieros, tales como las empresas que parecían estar mejor enfocadas, las que tenían los programas de actuación más cuantificados con los objetivos financieros más precisos, habían obtenido peores resultados financieros que aquellas cuyos principios eran más cualitativos, más amplios y menos precisos. Las empresas sin valores tampoco marchaban bien. Por consiguiente, parece que lo que establece la diferencia es no sólo la articulación de los valores, sino también el contenido de los mismos y probablemente el modo como estén expresados. Creemos que las empresas con objetivos prioritariamente financieros saben arreglárselas bastante bien para motivar a las 15, incluso a las 50 personas de mayor categoría. Pero dichos objetivos rara vez consiguen entusiasmar a quienes ocupan los restantes peldaños de la línea, a las decenas de millares o más de personas que fabrican y venden producto y se ocupan del servicio al cliente. Sea que se le está dando más importancia a los que están en la cima, a los poquitos que están arriba, y todos los demás pues, no entran en el esquema. Son soldados rasos. Un hecho sorprendente, pero que viene a confirmar la observación de Gardner, es que solo unos cuantos autores audaces se han atrevido a escribir sobre los valores, y entre ellos ninguno con más claridad que Philip Selznick, presentado ya en el capítulo 4 en Leadership and Administration. Habla de los valores y esboza la misión directa del líder. La creación de una institución se caracteriza por el establecimiento de ciertos compromisos en relación con los valores, es decir, criterios que reflejan las posturas de quienes han de tomar decisiones en cuanto a la naturaleza de la empresa y sus objetivos, métodos y funciones. Estos criterios definidores del carácter muchas veces no se fijan verbalmente, incluso podrían no expresarse conscientemente. El líder institucional es ante todo un experto en la promoción y la protección de valores. El liderazgo fracasa cuando se centra en la mera supervivencia. La supervivencia institucional, correctamente entendida, depende del mantenimiento de los valores y de una idiosincrasia propia. Henry Kissinger ha subrayado este mismo principio. La tarea del líder es llevar a su gente desde donde está hasta donde aún no ha estado. El público no comprende de todo el mundo hacia el que se dirige. Los líderes deben poseer una gran visión. A los que no la tienen acaban considerándoseles fracasados, aunque gozasen de popularidad en su momento. En la realidad, la teoría va más allá. Los valores no suelen ser transmitidos como Selznick da a entender, formalmente y por escrito, sino que frecuentemente se difunden por medios más sutiles, concretamente a través de las anécdotas, de los mitos, leyendas y metáforas, como ya hemos visto. En cuanto a la importancia del mito como modo de transmitir el sistema de valores, Selznick nos instruye una vez más.
Al crear una institución, se recurre a muchas técnicas para inculcar un comportamiento cotidiano con sentido y vocación de continuidad. Entre estas técnicas, una de las más importantes es la elaboración de mitos socialmente integrantes, es decir, esfuerzos tendientes a expresar en el lenguaje del idealismo y de la exaltación moral, lo que más caracteriza a los objetivos y métodos de la empresa. Los mitos que tienen éxito no son nunca cínicos ni maquiavélicos. Para ser eficaz, el mito proyectado no debe limitarse a los discursos conmemorativos ni a las declaraciones ante los comités investigadores, sino que requiere cierta interpretación y la toma cotidiana de muchas y diversas decisiones. El mito contribuye a satisfacer esta necesidad. Además, y esto no es menos importante, podemos confiar en que el mito contribuirá a crear un sentido unificado de misión y por consiguiente a la armonía del conjunto. A fin de cuentas, cualquiera que sea su fuente, los mitos son constructores de instituciones. El arte del liderazgo creativo es el arte de la edificación de instituciones, de la reelaboración de los materiales humanos y tecnológicos para modelar un organismo que encarne valores nuevos y duraderos. Por eso, a las empresas sobresalientes no les da vergüenza recopilar y contar anécdotas, leyendas y mitos en apoyo de sus convicciones básicas. Free-Lay refiere anécdotas de servicio, J&J anécdotas de calidad, 3M anécdotas de innovación. A otro de nuestros colegas, Jon Stewart, le gusta hacer la siguiente observación. Si quieren saber cuáles son los valores compartidos de una buena empresa, basta con que examinen su memoria anual. Efectivamente, las memorias anuales y otras publicaciones de las empresas sobresalientes ponen de relieve aquello que valoran y les enorgullece. Veamos. ¿Qué pone Delta Airlines? Entre Delta y su personal existe una relación especial que rara vez se encuentra en una empresa y que genera un espíritu de equipo que se manifiesta en la actitud de colaboración individual hacia los demás, en una perspectiva alegre de la vida y en la satisfacción del trabajo bien hecho. Veamos lo que dice la empresa Dana. El estilo de dirección de Dana se basa en lograr que todo el mundo se entregue y trabaje con ahínco por simplificar las cosas. No hay manuales de normas de procedimientos. No hay manuales de normas o procedimientos, ni un exceso de categorías jerárquicas. No hay montones de informes de control y computadoras que bloqueen las vías de información y comunicación. El estilo de Dana no es complicado ni caprichoso. Se procura ante todo tratar a la gente con mucho respeto. En Dana se estimula a todo el personal a intervenir activamente en la vida de la empresa. Bien, ¿qué es lo que dice Caterpillar? La disponibilidad de repuestos en los establecimientos concesionarios y en los centros de distribución de Caterpillar alcanzó un nivel récord en 1981. Los clientes mencionan constantemente a los concesionarios de Caterpillar como una de las razones fundamentales que les impulsan a comprar productos de esta firma. Muchos de estos concesionarios pertenecen a la compañía desde hace 2 y 3 generaciones. Veamos lo que dice la empresa Digital. Digital opina que si en alguna de sus actividades se requiere el más alto grado de interacción, es en el área del servicio y apoyo al cliente.
la empresa J&J. Ya en 1890, Johnson & Johnson puso a punto el primer equipo de primeros auxilios en respuesta a la petición de los obreros ferroviarios que precisaban asistencia in situ cuando con gran esfuerzo tendían las vías de una parte a otra de Estados Unidos. 90 años después, el nombre de Johnson & Johnson sigue siendo sinónimo de primeros auxilios en el hogar. Al examinar los ejemplos anteriores, es fácil entender por qué los estudiosos de la actuación de las empresas sobresalientes dicen a veces: sus generalizaciones están bien, pero cada empresa se comporta de un modo algo distinto. El entorno del sector es al menos una de las razones que inducen a Dana a prestar especial atención a temas distintos de los que interesan, por ejemplo, a Johnson & Johnson. Además, las convicciones de casi todas estas compañías fueron establecidas por un individuo singular. Por consiguiente, cada empresa es distinta. Esa es la razón de que la mayoría de ellas se mostrasen tan bien dispuestas a compartir información con nosotros. Están convencidas de que nadie puede copiarlas. Por otra parte, entre las empresas sobresalientes encontramos unos cuantos atributos comunes que las unifican a pesar de lo diferente de sus valores. En primer lugar, tal como nuestro estudio original anunciaba, estos valores casi siempre se expresan en forma cualitativa en lugar de cuantitativa. No se pueden medir con números. Cuando se mencionan los objetivos financieros, estos son casi siempre ambiciosos, pero nunca precisos. Además, los objetivos financieros y estratégicos nunca se proponen aisladamente. Siempre se debaten en el contexto de las demás cosas que la empresa espera hacer bien. La idea de que la utilidad es un subproducto natural del hecho de hacer algo bien, en vez de un fin en sí mismo, es también casi universal. Un segundo atributo de los sistemas de valores efectivos es el esfuerzo por motivar a las personas que ocupan los peldaños más bajos de la organización. Supongamos que los objetivos financieros fueran significativos para 1000 personas o para 5000. Ni siquiera ese efecto es demasiado trascendente en una gran empresa actual. IBM tiene más de 340.000 empleados y Digital más de 60.000. Según Kazuo Inamori, presidente de Kyoto Ceramic, como mejor se logran los objetivos de una empresa es aprovechando al máximo las aptitudes de los medianamente dotados. Las mejores empresas orientadas primordialmente a dar servicio comprenden esto con claridad y por eso son capaces de prestarlo tan concienzudamente. Pero igualmente las buenas empresas de fabricación movidas por consideraciones de costos parecen comprender esto mismo. Blue Bell, que se preocupa especialmente por los costos y la operación, no sacrificará por ello la calidad, especialmente en su producto más destacado, los vaqueros Wrangler. El presidente Kinsey Mann lo dice de un modo que no deja lugar a dudas. Nadie va a tratar de ahorrar un céntimo eliminando una presilla del cinturón de un pantalón vaquero Wrangler. Razona que si ahorrar unos centavos es un objetivo importante para unos cuantos directores de división y fabricación,
La calidad y la imagen de calidad afectan a todo el mundo. Deben afectar a todo el mundo. Desde la costurera recién contratada en las remotas regiones de Carolina del Norte hasta el propio Kim Se-men. La anécdota sobre Blue Bell nos lleva a un tercer punto en relación con el contenido de las convicciones. Como ha dicho James McGregor Barnes, la responsabilidad fundamental del liderazgo es saber reconocer la contradicción dominante en cada momento histórico. Toda empresa es siempre una amalgama de importantes contradicciones. Los costos contra el servicio, las operaciones contra la innovación, la formalidad contra la informalidad, la orientación hacia el control versus orientación hacia las personas, el área de producción contra el área de mantenimiento, y etc. Creemos interesante señalar que los sistemas de valores de las empresas sobresalientes se inclinan claramente hacia uno de los lados en estos binomios contradictorios. Por consiguiente, está completamente injustificada la acusación de que estos sistemas de convicciones son meras perogrulladas. El contenido concreto de las convicciones dominantes en las empresas sobresalientes es también limitado en cuanto a su alcance, ya que solo comprende unos cuantos valores básicos. Número 1. La convicción de ser los mejores. Número 2. La convicción de la importancia que tienen los detalles de ejecución, los componentes esenciales de un trabajo bien hecho. Número 3. La convicción de la importancia de las personas como individuos. Número 4. La convicción de la necesidad de ofrecer una calidad y un servicio superiores. Número 5. La convicción de que la mayoría de los miembros de la organización deben ser innovadores y su corolario, la determinación de afrontar la comunicación. Número 7. La convicción y reconocimiento explícitos de la importancia del crecimiento económico y de las utilidades. James Bryan Quinn opina que los objetivos de rango superior de una empresa deben ser generales, pero también que deben servir para destacar la de las demás. Nada mejor que estar convencidos de ser los mejores. Es obvio, en algo, ser lo mejor en algo, como ya se ha indicado reiteradas veces. ¿Acaso esto es original? David Ogilvy expone: quiero que todo nuestro personal tenga la convicción de estar trabajando en la mejor agencia del mundo. El amor propio obra maravillas. Charles Knight de Emerson añade: hay que fijar y exigir normas de excelencia. Quienes aceptan la mediocridad, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la vida, son individuos que se conforman con lo que se les dé. Cuando un líder adopta esta actitud, toda la empresa lo hace. Al hablar de su objetivo de servicio para IBM, Thomas Watson, hijo, se muestra muy
ambicioso. Queremos prestar al cliente mejor servicio que ninguna otra compañía del mundo. Aunque las convicciones más viables sean siempre ambiciosas de un modo u otro, muchas se limitan a subrayar los detalles de la ejecución, pero de un modo entusiasta. Por ejemplo, creemos que una empresa debe emprender todas las tareas con la convicción de que pueden realizarse de un modo sobresaliente, dice Watson de IBM. IBM espera y exige de su personal una actuación sobresaliente en todo lo que haga. Supongo que una convicción de este tipo implica una manía por la perfección, con todos los horrores psicológicos que ello lleva aparejado. Hay que admitir que un perfeccionista rara vez es una personalidad cómoda. Un entorno en el que se exige perfección no puede resultar confortable, pero el hecho de proponerse la perfección es siempre un acicate para el progreso. Andral Pearson, director de PepsiCo, expresa una convicción similar en cuanto a la importancia de mejorar la ejecución a todos los niveles. Hemos aprendido por experiencia que las mejores ideas y estrategias competitivas para nuevos productos se desperdician si no se ejecutan con eficacia. Ha descubierto algo muy importante. De hecho, en nuestro tipo de actividad, ejecutar extremadamente bien suele ser más productivo y práctico que concebir nuevas ideas. La ejecución soberbia es lo que nos ha permitido cosechar muchos de nuestros éxitos más destacados, como el de Frito-Lay en botanas y el de Pepsi-Cola en las tiendas de comestibles. Un tema que surgió con sorprendente regularidad en la estructura de convicciones fue, según David Packard, el de la necesidad de contar con personas innovadoras en todos los niveles de la organización. Las empresas sobresalientes reconocen que el hallazgo de oportunidades es un proceso algo aleatorio e impredecible. Por supuesto, no es el que mejor se acomoda a la precisión a veces implícita en la planificación central. Si la meta que se pretende es el crecimiento a través de la innovación, se depende para ello de multitud de personas, no solo de unas cuantas integrantes del Departamento Central de Investigación y Desarrollo. El corolario de tratar a todo el mundo como innovador supone una condescendencia explícita en el fracaso. Charles Knight de Emerson, James Burke de Johnson & Johnson y Lewis Lehr de 3M mencionan explícitamente la necesidad de cometer errores. La necesidad de cometer errores. Steve Jobs, creador de la computadora Apple, que ha tenido un éxito enorme y que en 1981 alcanzó una cifra de ventas anuales próxima a los $750 millones, dice: yo todavía cometo muchas equivocaciones. Hace unas 2 semanas, mientras desayunaba con algunos de nuestros expertos en mercadotecnia, empecé a hablar de todas las cosas que estaban mal, en tal forma que
ninguno de ellos podía hacer nada por resolverlas. Unas 15 personas se enfadaron mucho conmigo porque les escribí una carta una semana más tarde. En el último párrafo les decía que estaba en Washington y que me preguntaban qué tal marchaba Apple. A lo que yo respondía, muy bien, muy bien. Contratamos gente realmente estupenda y creamos un entorno en el que las personas pueden cometer errores y aprender de ellos. El último tema es común, la informalidad como medio de agilizar las comunicaciones. Es algo consustancial con el estilo HP, por citar solo un ejemplo. Así la empresa hace hincapié en el uso de los nombres de pila, en la dirección ambulante y en la sensación de constituir una gran familia. Estos 3 puntos equivalen a una orientación explícita por parte de los altos directivos de la empresa, en el sentido de que la cadena de mando debe evitarse con el fin de facilitar las comunicaciones y alentar la máxima fluidez y flexibilidad. Para directivos como Thomas Watson padre, es evidente que los valores son de capital importancia. Oiga, ¿pero cómo se establecen esos valores? A ver, dígame. También en esto encontramos sorprendentes correlaciones. Como las empresas sobresalientes son impulsadas por sistemas coherentes de valores, comprobamos que prácticamente todas ellas se caracterizan por la personalidad de un líder que ha dictado el conjunto de valores en cuestión. Hewlett y Packard en HP, Olsen en Digital, Watson en IBM, Kroc en McDonald's, Walt Disney en Disney Production, Treybeck en Tandem, Walton en Walmart, Wallman en Delta, Strauss en Levi Strauss, Pini en JCPenney, Johnson en Johnson & Johnson, Marriott en Marriott, Wang en Wang, McPherson en Dana, y etcétera, etcétera. El líder eficaz debe dominar los 2 extremos del espectro, ideas al más alto nivel de abstracción y actividades al más prosaico nivel del detalle. Al líder que formula valores le preocupan, por una parte, las ideas elevadas, capaces de despertar el interés y el entusiasmo de decenas o centenares de miles de personas. Aquí es donde el papel de la exploración adquiere una importancia crítica. Por otra parte, parece que el único modo de inculcar entusiasmo es mediante un gran número de acontecimientos diarios en los que el directivo que formula valores se revele como un excelente ejecutor. En este papel, el líder es un entusiasta del detalle e inculca los valores directamente mediante hechos en lugar de hacerlo con palabras. Solamente cuentan los hechos. Ninguna oportunidad es desdeñable. Se trata por consiguiente de centrar la atención simultáneamente en las ideas y en el detalle. La preocupación por las ideas, exploración e ideas elevadas parece evocar la imagen de unos hombres singulares y grandiosos escribiendo en tablillas de piedra. Pero nuestros colegas Phillips y Kennedy examinaron el modo que tienen los líderes de formular los valores
dan a entender que no es así. El éxito en la inculcación de valores parece tener poco que ver con la personalidad carismática. Es más bien fruto de un compromiso personal patente, sincero y sostenido con los valores que los líderes tratan de implantar, junto con una extraordinaria perseverancia en la tarea de reforzar dichos valores. Ninguno de los hombres que hemos estudiado confiaba en el magnetismo personal. Todos ellos supieron convertirse en líderes eficaces. La perseverancia es esencial. Sospechamos que esa es una de las razones por las que los fundadores permanecen tanto tiempo al timón. He ahí los Watson, los Hewlett-Packard, los Olsen, etc. Los líderes ponen en práctica sus ideas y dan una imagen de perseverancia simplemente mediante su omnipresencia. La mayoría de los líderes de las empresas sobresalientes tienen antecedentes en el terreno operativo. Han pasado por el diseño, la fabricación o la venta, y por consiguiente se sienten cómodos en las células esenciales de la empresa. Para ellos la dirección ambulante es fácil porque se desenvuelven cómodamente sobre el terreno, viajan más y dedican más tiempo, especialmente a los directivos de menor rango. Esta característica se reconoce también explícitamente. Harry Gray, de United Technologies, redacta los textos de sus anuncios publicitarios, dice Business Week. Gray fue adiestrado como viajante. Dice que una de las razones por la que le va tan bien en su división de aviación de Pratt & Whitney, en comparación con la división de motores de aviación de la General Electric, es que frecuento aquellos lugares de los clientes en los que nunca veo a la alta dirección de General Electric. Al presidente de Lanier, Jen Milner, y a su director, Wes Cantrell, le sucede lo mismo. Dice Cantrell: Jen y yo fuimos el único presidente y director que asistimos a la principal conferencia del año pasado sobre procesamiento de textos, o como se les ha oído comentar a algunos directivos compañeros de T. Wilson, director general de Boeing, acerca de este. Aún se le ve por el taller y, llegado el caso, todavía toma algunas decisiones cruciales en materia de diseño. La dirección ambulante, yendo de aquí para allá, es una piedra angular oficial de algunas políticas de la empresa. La gestión directa en HP fue definida así por el director de investigación y desarrollo John Doyle. Una vez que una división o departamento ha desarrollado un plan propio, un conjunto de objetivos de trabajo, lo que más le importa a los directivos y supervisores es mantener su operatividad. Aquí es donde entran en juego la observación, la medición, la retroalimentación y la orientación. Es nuestra dirección ambulante. Así es como uno averigua si marcha por algún camino a la velocidad adecuada y en la dirección correcta. Si no se vigila constantemente la actuación del personal, no solo tenderán a salirse del camino trazado, sino que además empezarán a creer que uno no se ha tomado en serio el plan, que a uno esto le vale madres, en la palabra.
Por consiguiente, la dirección ambulante consiste en permanecer continuamente en contacto con el terreno de operaciones. Además, tiene la ventaja de que le saca a uno de su sillón y le hace moverse por su zona. Por moverse entiendo literalmente andar por allí y hablar con la gente. Todo ha de hacerse de un modo muy informal y espontáneo. Pero eso sí, es importante cubrir la totalidad del territorio. Ante todo hay que ser accesible y abordable. Pero lo principal es que el personal se dé cuenta de que uno está allí. Allí está uno para escuchar. En segundo lugar, es esencial mantenerles informados de lo que está sucediendo en la empresa, especialmente de las cosas que son importantes para ellos. La tercera razón para orar así es que resulta divertido. David Hilby opina casi exactamente lo mismo. Oiga, no llame usted a la gente al despacho. Eso asusta a la gente. Usted vaya a verlos a su despacho, a su área de dominio, a su territorio, a su cueva. De esa forma se dejará usted ver por toda la empresa. El presidente, que nunca deambula por su empresa, se convierte en un ermitaño sin contacto con su staff. Un importante exponente del arte de la dirección directa fue Ed Carlson de United Airlines. Cuenta sus iniciativas al ponerse al frente de United sin más experiencia previa que su actuación en la industria hotelera. United perdía en aquella época $50 millones al año. Carlson cambió el signo de los resultados, por lo menos durante algún tiempo. Recorría unas 200,000 millas al año viajando para expresar mi preocupación por lo que yo denomino dirección visible. Cuando volvía a casa durante un fin de semana, solía decir a mi mujer que tenía la sensación de estar haciendo campaña para un cargo político o público. Al bajar del avión estrechaba la mano de todos los empleados de United que encontraba. Yo quería que dichas personas me identificaran y se sintieran lo suficientemente cómodas como para hacerme sugerencias o incluso discutir conmigo si les apetecía. Uno de los problemas de las empresas estadounidenses es la aversión del director general a viajar y a escuchar críticas. Se tiende al aislamiento, a rodearse de quienes se sabe que no discutirán con uno, a escuchar solo aquello que se desea escuchar de la empresa, o sea, que le hablen bonito a uno. Cuando esto sucede, se está en vías de contraer lo que yo llamo el cáncer empresarial. Permítame concretar. Rob Mangold es subdirector de United Airlines para la división oriental. Si mis visitas a Boston, La Guardia o Newark le hubieran incomodado, entonces lo que yo hacía a título de gestión visible no hubiera dado ningún resultado. Estas personas sabían que yo no salía del despacho para adquirir renombre personal, ni para minarles el terreno, ni para andarme paseando. Lo que trataba de hacer era crear la sensación de que el director general de la compañía era un individuo accesible, alguien a quien podía uno dirigirse. Si se mantienen buenas relaciones laborales con quienes ocupan los puestos de línea, no tienen por qué surgir problemas. Siempre que recogía alguna información,
llamaba al director de la división, le decía que acababa de regresar de mi visita a Oakland, Reno y Las Vegas, y le daba la información que había obtenido. Hemos hablado del líder como directivo de gestión directa, como modelo de actuación y como héroe. Pero evidentemente una sola persona no es suficiente. Lo crucial es el equipo que está en la cumbre. Los altos directivos son quienes deben dar el tono. Al inculcar los valores críticos de la empresa, no tienen más alternativa que hablar unánimemente, como dice Philip Selznick. Un importante principio es la creación de un staff homogéneo. Unas perspectivas compartidas y generales protegerán el desarrollo de las correspondientes normas y aplicaciones detalladas. Carlson se tomó en serio esta cuestión. Cuando inició esos recorridos anuales de 200.000 millas, insistió en que sus 15 más altos directivos hicieran lo mismo. Durante los primeros 18 meses del reinado de Carlson, esas 15 personas pasaron el 65% o más de su tiempo sobre el terreno. Un modo práctico de reforzar la homogeneidad en la cumbre son las reuniones periódicas. En Delta Airlines y Fluor, todos los altos directivos se reúnen informalmente una vez al día en torno a unas tazas de café. En Caterpillar, el equipo de altos directivos se reúne casi a diario sin ninguna orden del día, simplemente para evaluar las expectativas e intercambiar opiniones acerca de cómo marchan las cosas. Similares rituales informales se producen en Johnson & Johnson y en McDonald's. Evidentemente, una homogeneidad excesiva puede conducir al síndrome del hombre que está de acuerdo con todo lo que se le dice. Pero recuérdese la recomendación de Dean Acheson a Richard Neustadt. Los presidentes necesitan confianza, no necesitan advertencias. Por lo que respecta a los valores críticos de la empresa, parece realmente esencial contar con todo el asentimiento y respaldo posibles. Un último punto común entre las empresas sobresalientes es la capacidad de sus líderes para generar entusiasmo. Recuérdese que a los directivos de HP se les valora por su aptitud para entusiasmar a la gente. En PepsiCo, el director Andy Pearson dice: es posible que el reto más sutil que tengamos que afrontar en la década de los 80 sea conseguir que PepsiCo continúe siendo un lugar interesante para trabajar. De la misma manera, Chick Knight de Emerson dice: nada se puede lograr a menos que uno se divierta un poco. Y David Ogilvy instaba a su empresa a procurar hacer divertido el trabajo en Ogilvy en Matter. Cuando la gente no se divierte, rara vez produce una buena publicidad. Hay que combatir la severidad con la risa. Mantengan una atmósfera de informalidad. Alienten la alegría. Líbrense de los individuos melancólicos que esparcen tristeza. Clarificar el sistema de valores e infundirle vida son las mayores aportaciones que pueda hacer un líder. Además, eso parece ser lo que más le preocupa a los altos directivos de las empresas sobresalientes. Crear e inculcar un sistema de valores no es fácil. En primer lugar, solo unos cuantos de todos los sistemas de valores posibles
son realmente adecuados para una determinada empresa. Por otra parte, inculcar el sistema es una tarea agotadora. Exige perseverancia y un número excesivo de viajes y horas. Pero sin la participación directa, parece ser que no se consiguen grandes cosas. Página 300. Siendo el fin del capítulo 9, tener valores claros y manos a la obra.